En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Y entrevistamos a Irene Weiss. Ella es bióloga, ecóloga y autora de múltiples libros de divulgación sobre estos temas, que ya los vamos a mencionar. Pero ya mismo te saludamos, Irene, Gabriela Ensink y Elisa Soto, acá en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Qué placer escucharte. La verdad que siempre es un placer desde que me pediste que te revisara los contenidos y te prorrogara tu libro tan hermoso, Economía Verde, Innovación y Sustentabilidad en América Latina, que de paso lo comentamos, porque seguramente vos no lo vas a decir, pero es un libro maravilloso. Bueno, gracias, Ire, pero ahora vamos a hablar un poco de los tuyos. Está Eli también, Elisa Soto, mi compañera del otro lado, que hoy no pudo estar presente en la radio, pero está acá escuché full. Que está aislada por contacto estrecho, qué pena. Sí, estaba escuchando más temprano el programa cuando lo presentaron. Qué Seguro. pena, pero bueno, esperemos que no pase nada. Y esto tiene Ojalá que ver... que sí. Buenas tardes, Irene. Hola, Eli, ¿cómo estás? Bueno, arranquemos un poco porque vos te has dedicado durante mucho tiempo a divulgar temas de ambiente y de ecología, y cómo podríamos en general aplicar esto que uno ve tan lejano como el calentamiento global, mismo la pandemia, como una problemática global en la que uno cree que no puede hacer algo, pero en realidad sí. ¿Cómo acercamos esa sustentabilidad, esa ecología a la vida cotidiana? Mira, lo más importante, en mi opinión, es que la gente se informe, tratar de usar un lenguaje sencillo de divulgación. Yo también, vos sabés, porque me conocés, tuve que estudiar el lenguaje de la comunicación, porque nosotros los biólogos y ecólogos acostumbrados a escribir papers o usar un lenguaje muy enciclopédico, eso ahuyenta a la gente en vez de acercarla. Entonces, lleva un tiempo, me costó un poco, pero siempre me gustó escribir y siempre fui muy curiosa, y sobre todo del lenguaje, así que no me fue difícil. La verdad que para mí fue un orgullo que un gran grupo editorial como Slumen me haya publicado la gran mayoría de mis libros. Hay algunos que no, pero la gran mayoría me los publicó este grupo editorial y se leen en todas partes, se tradujeron. La verdad que estoy muy orgullosa, pero más orgullosa estoy, te digo, ahora en esta época de pandemia. Digamos, aproveché dos situaciones de mi vida. Una que, me jubilé como investigadora y en la gestión ambiental, me quedé solo con las cátedras universitarias y me anoté en un taller literario, por Zoom, por supuesto, porque no había presencialidad, del gran escritor Daniel Goebel, que yo lo admiraba y lo admiro mucho, que tiene decenas de obras publicadas con varios premios. Tuvo un premio MC de novela, después varios premios literarios. Sí, trabajó un tiempo en Editorial Perfil. Exacto, yo lo veía, era compañera columna, de él, él estaba en Revista Noticias. Exacto, y yo estaba en sigue en haciendo una Fortuna. columna en Perfil, que nos cuenta siempre, que la escribe los miércoles, que es el día que nosotros tenemos taller. Y después fue Premio Nacional de Literatura en la categoría novela, y ahora justamente la semana pasada se anunció el primer premio del Premio Municipal de novela, viste que no se daba, no se estuvo dando, y ahora se empezó a dar y lo recibió él entre otras personas. Así que estoy muy contenta porque es un taller muy lindo. Él nos da mucha libertad, nos leemos entre nosotros, siempre hacemos los comentarios primero nosotros de las lecturas de los demás y después él pone su bocadillo. Y eso de alguna manera me impulsó a escribir mi primera novela larga, que ya la tengo terminada, 500 páginas más o menos va a tener. Wow. Basado siempre en los temas ambientales, ¿no? Basado en la quema de los humedales en el Paraná Medio, que está evitando que se puedan reproducir los peces de importancia comercial y cultural, que son los peces endémicos de América del Sur, el sábalo, el dorado, el surubí, el patí, el manguruyú, pacú, etcétera. Y a mí me preocupa muchísimo porque además la bajante está extrema del río Paraná, que no se compensó en el verano pasado como suele pasar, y esto obviamente muy intensificado por las quemas, dio una situación como para que sea el telón de fondo de la novela, y que por supuesto
digamos, hay protagonistas, hay ficción delante, pero ese es el telón de fondo que es real y está ocurriendo, y ocurrió y sigue ocurriendo. Para mí fue muy importante dejarlo eso de alguna manera plasmado en el papel, porque tengo mi corazón en el río Paraná, donde yo hice mi tesis, así que y bueno, con respecto al tema del taller, te quería contar, porque si no lo cuento después mis compañeros de taller no me lo van a perdonar. Nosotros acabamos de publicar un conjunto de cuentos con el prólogo de Dani Gebel, bueno, es un grupito chico, Dani tiene más de un taller, pero este es el taller de los miércoles, y mis compañeros son Pablo Bullock, Martín Simo, Andrés Díaz Zuleta, Fernán de Santa Coloma, Lucía Escandé, Macarena García Torres, Zulema Lázaro, Edgardo Caguior y yo, Irene Weiss, porque bueno, nos pusimos por orden alfabético, por supuesto yo soy la última, y te quería contar que en mi capítulo, justamente, dado la temática de tu programa, ahí narro la increíble historia de cómo se descubrió el agente patógeno que produjo el mal de la vaca loca, ¿viste? Y el terror que generó en la población humana, que podía contagiarse, porque es una enfermedad mortal, es una zoonosis, en la década del 80 y 90, ¿te acordás? Sí. Le habían dado un alimento contaminado a las vacas en Europa. Acá eso no ocurrió, por suerte, porque las vacas nuestras en ese momento comían pasto. Todavía no estaban tan desarrollados los feedlots como ahora. Pero es un agente patógeno que es un prión, que es una proteína que se autorreplica, y yo traté de contarlo con delicadeza, en el sentido de usar un lenguaje de divulgación que todos lo puedan entender, porque eso también tiene que ver con lo ambiental. Y el tipo que descubrió esta proteína autorreplicable, le bocharon todos los subsidios, lo echaron de la universidad, porque le decían que no podía ser que una proteína se replicara sin código genético. Y él demostró, en silencio, tranquilo, consiguiendo los aportes que podía de privados que confiaron en él, que sí fue posible, y por la misma razón, por el mismo proyecto que lo habían bochado, ganó el premio Nobel. Entonces es una historia increíble de ciencia, que me pareció que tenía que ser contada. Mirá, y esa historia se repite, porque hoy lo que nos aqueja es un virus zoonótico. Sí, tal cual, y se va a seguir repitiendo, mal que les pese a mucho. Yo lamento tener que darte esta noticia, pero yo hace poco di un webinar donde demostré por una infografía hecha en un paper que las pandemias, desde que empezó la globalización, hace muchos años, desde que empezó el movimiento de la gente, en realidad, con los fenicios, te estoy hablando de siglos atrás, empezaron las enfermedades a extenderse, y las pandemias, que son, digamos, epidemias que aquejan a grandes territorios, y en este caso, bueno, es mundial. O sea, decir pandemia mundial es redundante, porque en todo caso epidemia mundial, porque pandemia ya es mundial. Claro. No sería una redundancia, pero esto, lamentablemente, vos ves en ese gráfico cómo se fueron acercando a partir de que, por ejemplo, la gente empezó a viajar cuando, por ejemplo, los barcos a vela se reemplazaron por las máquinas de vapor, por los barcos a vapor. Después el tren empezó a transportar gente, ¿no? O sea, las antiguas caravanas de carretas empezaron a reemplazarse por los trenes, ¿no? Con carbón. Entonces la gente se empezó a trasladar, ni hablar cuando empezó el avión en el siglo XX, ¿no? Entonces, todos estos movimientos de personas hacen que estas pandemias, que cuando surgen en un lugar, no puedan quedar localizadas, porque es imposible que vos restrinjas, por más que cerrés fronteras, bueno, todo lo que ya sabemos, que no voy a repetir lo que nos estuvo pasando estos últimos 2 años, ¿no? Pero esto lamentablemente cada vez va a ser más seguido, y con la vacuna, bueno, la COVID se va a transformar en una endemia. Nos vamos a tener que vacunar todos los años, y ir transformando la plataforma de vacuna en la medida que el virus va mutando. Ire, Eli te quiere hacer una pregunta acá, me está mirando desde el Zoom. Sí, dale, Eli, con gusto. No, Irene, yo lo que quería era, de alguna manera, plantearte esta cuestión de la ecología y la vida cotidiana, ¿no? Desde tu percepción, ¿hay por parte de la sociedad mayor apertura para empezar a incorporar distintas prácticas justamente cotidianas que ayuden al ambiente, que mejoren no solo nuestra calidad de vida, sino la calidad de vida del planeta?
Mira, nosotros tenemos posibilidad, en la medida que nos vamos informando, de tener actitudes que nos hagan cambiar. Yo de hecho las hago y trato de difundir todo lo que puedo, pero yo siempre resalto la importancia de que haya políticas públicas que apoyen todos estos cambios, porque si vos no tenés controles sobre las cosas, con cualquier excusa, ¿viste? O sea, ahora últimamente estaba todo el mundo ocupado por ejemplo, con las elecciones, y hay muchas, por ejemplo, no se ocuparon de las quemas, la ley de humedales vuelve a caer de nuevo por tercera vez, pierde estado parlamentario, ya cayó en el 2013 y en el 2016, yo trabajé en esa ley, bueno, por suerte salió, en cuarentena salió, eso es un gran logro, que también colaboré en la redacción, la ley de educación ambiental integral, y también la ley Yolanda, en honor a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente cuando todavía no era ministerio, no solamente de la Argentina, sino de América Latina, durante la presidencia de Perón de los 70. Vos sabés que Perón era una persona que lo escuchaba atentamente. Vos pensás que Yolanda era una mujer, cosa que en los 70 no es lo mismo una mujer funcionaria política de lo que es hoy, y ella permanentemente le decía lo que tenía que hacer en materia ambiental, y Perón la escuchaba con mucha atención y hacía lo que ella le decía. Yo la conocí, me tocó incluso moderar algunas mesas en congresos, estando con ella, y una persona increíble, una doctora en química que fue totalmente autodidacta en los temas ambientales, porque cuando ella estudiaba química, digamos, las ciencias no eran tan transdisciplinarias como ahora, ¿no? Las ciencias ambientales. Claro, y además en ese momento tampoco había, ¿no?, una mirada tan aguda con respecto a esta cuestión del ambiente y de cómo, absolutamente, ni al ambiente ni a la mujer. Vos sabés que ella exacto. La compararon muchas veces con Golda Meir, ¿viste? Como funcionaria mujer de un estado. Y bueno, por suerte se le reivindicó el nombre, porque la gente que no la conoció, como la conocí yo, como la gente que está con los temas ambientales, por ahí no sabe quién fue Yolanda Ortiz, pero por suerte, bueno, obviamente la ley tiene un número, como todas las leyes nacionales, pero ella lleva el nombre de ella en honor a todo lo que ella hizo, y gracias a eso, ahora los funcionarios de todos los niveles, tanto municipales como provinciales como nacionales, tienen que estudiar temas ambientales, sean de un oficio, hayan venido de otra profesión diferente que no tenga que ver con los temas ambientales, o sea, no pueden decir que no tomaron una decisión correcta en materia ambiental porque no sabían. Eso ya no se permite. Entonces está habiendo un montón de cursos de capacitación para funcionarios para justamente que esa ley se cumpla, porque en realidad estamos teniendo leyes buenas, el problema es que no se cumplen. Por eso yo vuelvo a tu pregunta inicial y digo que por más que nosotros en lo cotidiano hagamos cosas importantes, si no está la mirada de una política de Estado, ya no de gobierno, tiene que ser algo de Estado que permanezca más allá de los gobiernos de turno, no sirve, ¿entendés? Yo lo que veo que, por ejemplo, ¿cuándo crees vos, Eli, que se taló más bosque y se violó la ley de bosques? ¿En qué momento de la historia? Justamente... bueno, no sé si te la spoileo ahora en pandemia. Exacto, Gaby. Bueno, vos sabés, porque te dedicás a estos temas. Justamente en pandemia y sobre todo en la cuarentena estricta, se aprovechó que no había control y las provincias del norte hicieron un desastre. Y eso es algo que no se recupera. O sea, yo entiendo que la gente diga, bueno, plantamos un árbol autóctono, pero una selva no se recupera plantando árboles por más que sean autóctonos, porque vos tenés ahí millones de años de evolución entre todas las capas, de todas las especies, no solo vegetales sino animales, y eso no se recupera en lo inmediato, ¿entendés? Y la extinción del ser humano va a ocurrir antes de que eso pase. No lo vamos a ver nosotros, probablemente lo vean las generaciones de nuestros nietos, pero no te creas que falta tanto. Lamentablemente tengo que decirlo porque es así. Ya Irene, de lo que llaman en inglés tipping point, no al punto de no retorno. Claro. Bueno, vos mencionás esto de las políticas de Estado, que coincidimos con Gaby, lo hemos mencionado más de una vez en el programa también, este compromiso que debería haber, y de hecho Gaby lo observó en época de elecciones, lo ausente que estuvo en el debate los temas ambientales por parte de los candidatos. Entonces da de alguna manera como la inquietud de pensar, bueno, ¿qué pasa si ni siquiera hay propuestas, ¿no?, concretas?
Sí, lo que pasa es que a veces los mencionan en las plataformas y después hacen todo lo contrario. Mira, con el tema de las mineras, vos tenés ahí el mejor ejemplo de lo que pasó esta semana. Sí, La zonificación sí. que se votó a espaldas del pueblo en Chubut. Yo estuve, mira, justamente en el 2003 cuando el movimiento No a la Mina surgió en Esquel. Yo estaba dando un curso justamente en Esquel, porque soy una persona grande. Tengo 65 años, casi 64, todavía no cumplí 65, pero estaba en ese momento en Esquel y me acuerdo cuando surgió el movimiento No a la Mina y ya el 82% de la población en un plebiscito se pronunció en contra. Entonces ahora, a espaldas de la población, entre gallos y medias noches, sacaron la zonificación en el medio de la meseta patagónica como si ahí no hubiera nada, cosa que es una falacia, porque vos tenés tehuelches, tenés mapuches, tenés un montón de biodiversidad en la meseta patagónica. Es mentira que no hay nada, porque tenés una biodiversidad que inclusive zonas endémicas de animales y de plantas endémicas, que ahí tenés un capital genético importante que antes de que se descubran las potencialidades lo destruyen, porque vos tenés un montón de ecología aplicada que podés hacer ahí y darte cuenta de lo que son esos recursos, ¿no? No estoy hablando digamos, de conservar por conservar una especie, ¿me entendés? Estoy hablando de cuestiones aplicadas que vos pensás que los pueblos originarios tienen digamos, tienen su almacén en las plantas y en los animales autóctonos para alimentarse, tienen su farmacia porque saben qué planta usar para determinada dolencia, tienen su ferretería porque sacan de determinadas plantas cosas para hacer herramientas, o sea, hay todo un potencial ahí que se quiere destruir, y además es una zona que no es estable, es una zona de movimientos epirogénicos de ascenso y descenso, desde la era mesozoica, que eso te lo puede decir mejor que yo cualquier geólogo, y pensaban ahí hacer la explotación minera, digamos, mega minera. Entonces, bueno, en menos de una semana, cuando toda la gente salió a la calle, decidieron derogar esa ley de zonificación, ¿no? de la megaminería. O sea, este tipo de cosas ya no pueden ocurrir. Claro, se dio vuelta todo. Ire, ¿entendés? Se nos está yendo el tiempo porque, bueno, siempre queremos estirar el programa, pero no queremos dejar de mencionar, ya que tenés una extensa bibliografía, que nos hables de algunos de estos libros, que además, recordemos, digamos, de lo que se abona por el libro, los derechos, vos los donaste a distintas instituciones, con lo cual, están donados si alguien... a ONGs de distinto tipo, depende de la temática de cada libro. Sí, yo no percibo derechos de autor, digamos, los resigné, porque la verdad que para mí fue un privilegio que me publicaran a pedido, digamos, yo en ningún momento fui a pedir que me publicaran nada, ni a presentar en ningún premio, a pesar de que varios de los libros tuvieron premios importantes. Por ejemplo, La contaminación en ríos y lagos tuvo el premio de la Fundación El Libro el año que salió. Se tradujo al francés y al inglés, la contaminación en el aire también, o sea, pero no tenés uno de calentamiento global también, educación calentamiento ambiental. Global, bueno, vos lo conocés, ese libro, es un libro que ahora, después que se presentó el informe de cambio climático del panel intergubernamental, ahora en agosto, no sabes cómo se vendió tremendamente. Además son libros lindos porque están hechos con papel de ilustración, con ilustraciones a color, que no las hice yo, que la editorial contrató a los mejores dibujantes, y vos sabés lo caro, Gaby, que es en gráfica como periodista, Eli también, lo caro que es que cada página sea todo color y en papel de ilustración. Seguro, y tenés uno de educación ambiental a través de técnicas didácticas participativas. Justamente ojalá ahora... ese librito es un librito que es mi caballito de batalla, ya di varias veces el curso presencial antes de la pandemia y ahora estoy por la 5ª edición virtual que se va a dar en enero, así que si alguien lo quiere cursar con gusto... Mirá, y también a la hora de poder regalar a algún nene, ¿no? Algo para empezar a amigarlo con la cuestión de Aventuras de Salvador y Esperanza Verde. Sí, ese es para chicos, y eso, permitime que diga algo que no se conoce, o sea, hay gente que todavía cree que los que escribimos para chicos somos tarados, sufrimos alguna enfermedad, porque muchos escritores famosos todavía creen eso, que después de una ACV uno escribe, y no, la buena literatura infantil exige mucho más trabajo que una novela para adultos, te puedo asegurar. Y sí, totalmente. Tiene mucho trabajo atrás, y bueno, pero no me gusta ser tan autorreferente, por eso quiero hacer énfasis en el librito que hicimos, en el conjunto de cuentos que hice con mis compañeros en el taller, porque ese es de ficción. Hubo un antes y un después en mí, de ese taller. Claro. Y bueno. Ire, ¿cómo podemos, vos estás en todas las redes? Estoy en todas las redes, con mi nombre, Irene Weiss, W-I-S, con
pero en Instagram, como cuando, digamos, puse la cuenta, porque mis alumnos me decían que Facebook era para viejos, que LinkedIn era muy profesional, que Twitter era un chusmerío y la gente, había muchos trolls y había mucho griterío. Bueno, entonces digo, bueno, chicos, ¿qué usan? Le digo a mis alumnos de la universidad, Instagram. Bueno, me puse una cuenta de Instagram no hace tanto, y ya estaba ocupado mi nombre por una persona que vive en Europa, que se llama igual que yo, así que es Wais Irene. Mi Instagram es WAIS, con una sola S y con A, Irene, todo junto, y es la única red social que manejo yo en forma personal, porque para las otras tengo ayuda, porque si no, la verdad que me pasaría la vida. Ya me estaba preguntando eso. Sí, tengo una tesista que me oficia de secretaria, entre comillas, y me maneja las otras redes como si fuera yo, pero la realidad es que la única que contesto en privado, todos los mensajes y todo, es Instagram. Bueno, ahí ya lo sabemos, así que @Irene. Y miran, acá cuento más de 10 títulos diferentes, hay para chicos, hay libros de divulgación, de ficción. Tengo 11 para chicos, tengo otros 6 o 7 más para públicos. A los de chicos hay algunos infantiles, otros infantos juveniles, otros para adolescentes, y tengo varios para adultos de los temas ambientales, y bueno, estoy a disposición. Lo mismo, tengo ejemplares del conjunto de cuentos que acabamos de sacar en el taller, si alguien lo quiere comprar. Dale, para hacer un buen regalo para Navidad o estas fiestas. Solamente a 500 pesos, y lo pusimos porque lo queremos difundir. Es simbólico. Sí, simbólico, la verdad. Ahí está. Bueno, Irene, gracias por tu tiempo, por todo lo que nos comentaste, y bueno, y que tengas un excelente inicio de año y todo lo mejor para vos. Gracias, Eli. Espero que no sea nada, que tu contacto estrecho de negativo, que no tengas Esperemos nada. Que sí, esperemos que sí. Ya te enterarás a través de Gaby, seguramente te lo voy a hacer saber. Y vos, Gaby, bueno, como siempre, vos sabés lo que yo te quiero, sos una gran amiga, y bueno, pronto sé que estás por un segundo libro, que también lo voy a decir yo porque no lo vas a decir vos. Me lo estás spoileando. Sí, nos tenemos que juntar por eso. Pero bueno, ya fue un placer hacerlo con el anterior y hacerlo y presentártelo en pandemia junto con el gran Sergio Alguezábal, así que bueno, lo presentamos en Zoom. Exacto, vamos por lo presencial. Nada menos que en la si plataforma de los premios Latinoamérica Verde lo presentamos ante miles de personas por Zoom, así que... Cierto. Bueno, no es poco. Irene, muchísimas gracias. Irene, gracias. Bueno, chicas, muchas gracias a ustedes por la nota. Les mando un beso gigante. Al contrario, hasta luego. Chao. Bueno, hablamos con Irene Weiss, bióloga, ecóloga, autora de múltiples libros, en fin, una charla que si seguíamos se hacía interminable, pero los recursos como el tiempo y los recursos ambientales son escasos, así que vamos a tratar de aprovecharlos. Vamos a una pausa cortita y enseguida con tu tema, Eli, cómo hacer el balance de fin de año.